Ella ha estado en infinitas ocasiones en esta noche, María Cela, desde que iniciamos esta colaboración hace ya ¿cuántos años? 2016, 2017, cuando apenas, mírala ahí, cuando apenas tenía 2 años de haber iniciado Yompéame. Catherine Motica era una chica prácticamente desconocida, una profesional que se había graduado summa cum laude en INTEC, que había estado en una universidad fuera, que había iniciado un startup, o sea, una compañía de esas que inicia tratando de ayudar a otros emprendedores, y de repente empezó a trabajar por los demás. Y cuando a mí me hablaron de ella y del valor de su esfuerzo, yo dije que venga al programa, y cuando la conocí dije, es la persona perfecta para que por fin podamos realizar todos los meses, 12 meses, 12 causas. Y aquí he estado cada jueves desde el año 2017 y hoy la recibimos en calidad de entrevistada. Bienvenida, Catherine Motica. Sí, porque ustedes ven esta muchachita delgadita, así como sencillita, que siempre anda vestida de una manera que mucha gente puede decir ya, con toda la fama que ha adquirido con los años, que es un poquito excentricidad, ¿no? Sí. Por su sencillez, su camisetica, sus pantaloncitos, pero ha dejado una huella en tantos y tantos dominicanos, señores. Catherine ha recaudado, Catherine y su equipo en Yompéame, hay que decirlo, desde octubre del 2015, más de 55 millones de pesos en línea y asumo que más, haciendo realidad más de 400 causas y cambiando la vida de más de 6.320 personas. ¡Wow! Óigame. Cuando tú escuchas eso, cuando tú escuchas esas cifras, pues son estadísticas y para ti no, toda esa gente no son estadísticas, son personas, son historias, son gente con las que has llorado y has reído. ¿Qué significa cuando tú escuchas eso? ¿Te lo crees? ¿Pensaste alguna vez que tú ibas a ser capaz de hacer la diferencia en la vida de tanta gente? No, mira, realmente no. Cuando dicen el número, lo que pasa es que como uno anda en el día a día con el corre-corre, como uno no le da mucha mente, pero cuando uno viene a entrevista y como que oye el número, hasta es sorprendente para uno mismo, porque, o sea, tener la oportunidad y el honor de haber cambiado a tanta gente, o ayudado a tanta gente, de verdad que uno se siente sumamente agradecido. ¿Y quién es Catherine? ¿Dónde nació Catherine? ¿Cómo fue su infancia? ¿Quiénes son sus padres? Sí, bueno, yo nací aquí en Santo Domingo. ¿En dónde? Creo que fue en la Clínica Abreu. ¿Crees? Sí, estoy casi segura que fue en la Clínica Abreu. Mi mamá me oye y me mata. Realmente yo vengo de padres divorciados. Mi mamá y mi papá se divorciaron cuando tenía 2 años. Mi papá, conocí a mi mamá porque mi papá es militar y en uno de los viajes que vienen ellos... ¿Militar norteamericano? Sí, norteamericano. ¿Ese apellido Motica? ¿De dónde es? Es de Polonia. La familia de mi papá emigró de Polonia en la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos y él creció en Estados Unidos. Y ahí ese color tan blanco como la nieve de este copito de nieve. Sí, sí. Entonces nada, se separaron cuando tenía 2 años y yo me crié con mi abuelo y mi mamá. Con tu abuelo y tu mamá. ¿Te hizo mucha falta tu padre, me imagino? Bueno, ¿preguntabas por él o tu abuelo sustituyó? Eso te iba a decir, mi abuelo sustituyó esa figura realmente. Él era militar, coronel retirado. Yo le quise mucho a mi abuelo. ¿Y mantuviste contacto con tu papá? No mucho, no. Cuando yo tenía 3 años fue la primera vez que yo incluso recuerdo haberlo visto. 13 años. Sí, porque cuando él se fue a los 2 años, él no volvió para acá y yo no lo vi. O sea, yo sí sé que él llamaba, yo recuerdo como de llamadas, pero como que de verlo físicamente fue cuando yo tenía 13 años la primera vez. ¿Y qué sentiste cuando lo viste? Si tú supieras que yo me sentía tan rara, porque era como que no había sentimiento. Sí, no lo conocía, pero en ese entonces vino el hermano de él y el hermano de él, que es mi tío. Él es que me ha apoyado mucho, bueno, ahora mismo y desde ese momento, como que él fue como que me acogió como si fuera su propia hija. Pero tu padre no estableció ese vínculo contigo. No mucho. ¿Nunca lo hizo? No, nunca lo hizo. Él tiene su vida por allá. Sí. ¿Y esa infancia, fue una infancia acomodada o fue una infancia con dificultades? Bueno, cuando mi abuelo estaba vivo,
él era militar pensionado, entonces de cierta forma estaba como que resuelta. Yo creo que lo más difícil nos pasó viviendo, por ejemplo, con mi abuelo fue que tuvimos un accidente donde murió mi abuela. Ellos tenían casi 50 años juntos, sí. Wow. La Máximo Gómez con Pedro Lío, yo tenía 3 años. Yo no recuerdo mucho, nada más recuerdo como que yo estaba llorando ese día. Y desde ahí mi abuelo quedó como muy triste y tal vez por eso como que él pudo darme tanto como amor. Pero no nos faltó nada. Sin embargo, cuando mi abuelo murió, mi mamá, lo que era profesora, incluso ni siquiera había en ese entonces terminado la universidad, entonces ella tuvo que cargar, porque mi abuelo le ayudaba con los gastos, por ejemplo, míos, y ella estaba más enfocada con mi hermana. Entonces, cuando murió mi abuelo, ahí sí empezamos a pasar situaciones bien difíciles. ¿Tienes una hermana? Sí, tengo una hermana. Solamente, son dos. Somos dos. Y menor. 1 año y medio menor que yo. Ajá. Exacto. Y siendo tu mamá profesora, ¿te inculcó el amor por el conocimiento? Porque una persona que se gradúa summa cum laude de ingeniería industrial y que es la segunda mujer dominicana en ser aceptada en la Universidad de la Singularidad, la NASA, y que se ganó una beca para estudiar una especialidad en ciencias de materiales en la Universidad de Suecia, no voy a decir el nombre porque es impronunciable, es una persona que obviamente creció en un ambiente educado, académico, ¿o no? No, mira, ¿cómo fue todo eso? Mira, yo mismo, en el colegio, o sea, yo sé que era una estudiante, pero como estábamos pasando situaciones muy difíciles cuando yo entré a la universidad, incluso la beca me la dio Fundación Brugal, pues si no yo hubiese estudiado en la UAS, para mí fue como una oportunidad que yo dije, yo voy a hacer lo mejor. ¿Y cómo te ganaste esa beca? O sea, yo apliqué. O sea, incluso yo apliqué, para que tú veas, yo apliqué al PS Intec y no quedé. Y entonces buscando becas, porque yo quería, como nosotros estábamos tan mal, yo quería como terminar rápido para poder conseguir un trabajo, porque en ese entonces, no sé si ahora con la tecnología, pero en ese entonces, para todo tú tenías que estar estudiando en la universidad. ¡Ay! Para todo. Estoy hablando de 2008. Para todo, hasta para trabajar en Domino's Pizza. En Domino's Pizza, literal. Se te pedía un título universitario. O ser estudiante, o haber sido bachiller. Entonces, o haber sido bachiller. Qué interesante. Sí, lo que pasa es que ahora con la tecnología ha cambiado mucho, pero realmente yo quería entrar para trabajar rápido, como para tratar de salir de ahí, porque o sea, todos los meses había que elegir algo, o pagar el alquiler, o no se pagaba la luz, por eso que hay muchas cosas que yo entiendo de las que yo hago, porque yo eso te iba yo a preguntar, porque tu sensibilidad, o sea, tú has escogido una labor, un oficio, una vocación de vida, que es muy raro que una persona joven se dedique íntegramente a eso, pero mucha gente lo puede ver como un negocio, es un startup, pero no, o sea, como tú te envuelves y la sensibilidad que tú tienes y como tú sufres los casos, indica que tú has vivido muchas cosas. Sí. ¿Qué fue lo más difícil de esa etapa? De haber yo vivido, bueno, yo me recuerdo que mira, esa historia yo no la cuento mucho, porque me da tristeza. Cuando mi abuelo falleció, nosotros tuvimos que mudarnos en un barrio que fue Manganagua, el alquiler. Y mi mamá, como mami no había estado acostumbrada a trabajar como que tanto tiempo, ¿verdad? Porque dependía mucho de mi abuelo, conseguía trabajo y a veces lo perdía. Los tiempos difíciles era cuando lo perdía. Entonces, cuando perdía, tú sabes que el alquiler todos los meses hay que pagarlo. Claro. Y yo me recuerdo que el hombre que vivía abajo de nosotros como que subía y decía, mira, lo vamos a sacar. Y yo me recuerdo que yo salía en la calle a veces porque como que ni podía respirar. Y yo de verdad me decía, wow, y de verdad que nadie va a poder ayudarnos, como que nadie va a poder salir de esta. Y en eso, un señor que vivía en la cuarta como que lo vio y cogió y nos pagó 2 meses de alquiler. Obviamente no nos sacó del problema, pero como que le dimos más tiempo a buscar un trabajo y como organizarse. Y nada, y desde ahí yo recuerdo eso, y eso como que me... Uy, la generosidad y la solidaridad de los dominicanos la sentiste en carne propia, la viviste en carne propia. ¿Es solidario el dominicano? Yo entiendo que sí. Bueno, por lo menos con mi proyecto yo entiendo que he tratado de mostrar que sí, que hay mucha gente buena. Lo que pasa es que lo malo hace mucho ruido. Ok, vamos a hablar de ese lado, porque ella sí que ha tenido contacto con la bondad de la gente, de un lado y de otro, tanto de la gente humilde como de la gente que ayuda. Este proyecto empieza, ya todo el mundo sabe, ha oído la historia, ella empezó este startup que era en Malasia, ¿no? Era, aquí lo contamos aquella vez que viniste. Exactamente, ese fin de semana para jumpear proyectos y emprendedurismo, y gente todo que... eso. Pero eso no funcionó.
Y empezaron a llegar casos. ¿Cuándo te diste cuenta, esto es lo que yo voy a hacer y por qué? A esto es que yo me voy a dedicar. Este va a ser mi lema de vida, mi moto. Bueno, mira, con el primer caso justamente, ¿verdad que a veces hay diosidencias? Porque así mismo fue como con el programa. El primer caso fue un abuelito, que justamente me recordaba a mi abuelo, y él vivía en condiciones muy malas porque él salía en la calle a vender raíces para mantener a sus nietos y lo atropellaron. Y cuando nosotros lo encontramos, él estaba en cama sumamente mal. Y como que tener la oportunidad de juntar un grupo de personas donde juntos le pudimos hacer su casita y como que mejorarlo. A mí me llenó mucho eso. Y a mí me gustó mucho eso. Y como que yo sentí como que a partir de ahí, vamos a hacerlo por ahí. Y así y fue pasando. O sea, hacíamos un caso al mes, luego cada 2 semanas, luego cada semana. ¿Cuántos casos al mes hoy en día tienen ustedes? Nosotros hacemos, puede depender, pero normalmente de 10, 12 casos al mes. 10 a 12 casos al mes que ustedes resuelven, pero que toman su tiempo. Sí. Ok. Tú has estado en contacto con mucha gente pobre. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre pobreza y miseria? Lo que pasa es que yo lo que pienso que miseria viene más como que de la mente, como que es como un estado que tú decides estar ahí, ¿tú entiendes? Como de pensar que tú eres miserable. Pero pobreza es cuando la condición en que tú vives no te permiten tener ciertas, por ejemplo, cosas como acceso a agua, acceso a comida, una mejor vivienda. De todos los casos que tú has trabajado, o en todos los casos que has trabajado, ¿cuántos casos han sido frustrantes porque no has podido lograr y porque sabes que lo que pudiste conseguir no es suficiente para resolver el problema? Porque uno se pone a pensar, bueno, ayudé, palié el problema por 2, 3 meses, 6 meses, pero ¿y con cuántos te quedaste en la cabeza para continuar? Para hacerlo. Mira, coincidencialmente, los casos que me han tocado, lo hemos trabajado aquí en 12 meses de causas, coincidencialmente. Mira, el que más me frustró, que incluso yo normalmente no tomo ni vacaciones, pero sí tuve que tomarme 2 días porque, no sé si lo recuerdas, que era un señor que tenía un tumor grande en el pecho y conseguimos en 2 días, nunca antes, se consiguieron los fondos y él entró en coma y falleció. A mí me dolió tanto. Acuerdo. Sí, a mí me dolió tanto porque yo tenía como con mucho contacto con la esposa y los 2 niños. Y para mí, o sea, yo no entendía cómo fue que él entró en... O sea, yo tuve que ir allá a Linkar, tuvieron que explicarme, porque yo no entendía, porque pasaron tanto tiempo buscando los fondos, nosotros lo logramos en 2 días y como que no se puede hacer nada. Entonces, cuando por fin se consigue, no se pudo hacer nada. ¿Cómo cambió el awareness, o sea, no sé, la solidaridad de la gente o el conocimiento de la plataforma una vez empieza 12 meses, 12 causas? ¿Cómo cambió? Honestamente, yo entiendo que nos dio mucha credibilidad y por eso yo le agradezco mucho. Credibilidad. Mucha credibilidad, sí. Credibilidad. Credibilidad, sobre todo credibilidad. La gente empezó a ver, porque la gente, como no nos conocía, empezaron a ver los resultados, pues nosotros siempre mostramos un antes, pero siempre un después. Y yo entiendo que eso nos dio mucha credibilidad. Sería bueno que la gente supiera cómo se hace esto. Es decir, ¿cuántas horas al día ustedes trabajan? ¿Cómo ustedes deciden los casos? Porque me imagino que ahora llueven. Lo sé. ¿Cómo se determina? ¿Cómo se prioriza? ¿Cuál es la línea de espera o la fila de espera, me imagino? Y sobre todo eso, ¿cómo es el trabajo? Porque no es en Santo Domingo, es en todo el país, señores. Es en todo el país. Sí. Mira, nosotros... a medida que ha pasado el tiempo, cada vez nos llegan más casos. Diarios nosotros nos llegan más de 100 casos. Más de 100 casos de petición de ayuda. Peticiones de todo tipo, no se pueden ni imaginar. ¿Y cómo ustedes discriminan este tipo de casos? ¿No son los que tomamos nosotros porque hay quienes pueden ayudar o cómo? Nosotros lo que hacemos es, más que discriminarlo, es que lo vamos tomando de acuerdo a prioridades. O sea, los casos de vivienda más críticos, los casos de salud más críticos, a eso es lo que le damos prioridad para trabajarlo nosotros en los 10 a 12 casos al mes que se trabajan. ¿Cuánto tienen ustedes en espera? Más de 1000 casos. ¿Cuántas veces los han tratado de engañar? Se dice que el dominicano es habichoso, porque así como es solidario, también es habichoso. Sí, sí. Es tigre. Sí. Mira, hemos tenido la suerte de que no nos engaña la gente que nos piden porque hemos podido ir allá y ver. Entonces, al ir siempre a ver, no nos engañan. No nos engañan. ¿Y qué tú has visto? ¿Alguna vez han tratado? A nosotros nos han engañado, pero suplidores, por ejemplo. No, pero gente, por ejemplo, que... sí, eso sí nos ha pasado. Por ejemplo, que hemos ido y que dicen que viven en una casa y realmente no es su casa.
Entonces, por ejemplo, ahí uno sabe ya de ahí. ¿Y qué tú les dices en ese momento? Que yo no sé por qué lo están haciendo si al final saben que nosotros vamos a ir, porque se le avisa que uno va a ir. Y los vecinos siempre lo dicen. Ay, los vecinos, mira. Hablando de los vecinos, ¿ustedes trabajan con las comunidades de los diferentes sectores? Depende, a veces sí, a veces no. Pero los vecinos siempre Los vecinos siempre, por ejemplo, hablan, porque a veces uno le pregunta, también uno se auxilia. Muchos de los vecinos cuando hacemos casa albergan, por ejemplo, a esas personas y lo ayudan por ahí. Nos ayudan muchas veces con las conexiones de agua, con las conexiones de los sépticos. Tú has estado en todas partes de este país, Sí. prácticamente, incluso los fines de semana. No me dijiste cuántas horas al día trabajabas. Es que ni yo sé bien cuántas horas. O sea, fines de semana, no hay día libre. Sí. Bueno, hay domingos que me la paso durmiendo, pero realmente eso. Pero no solamente yo, mi equipo también así está arrollado igual que yo. ¿Cuántos son en total, me dijiste? Nosotros somos 6. 6. Ok. Trabajan 24/7. ¿Cuándo fue las últimas vacaciones que tú cogiste? Wow. A ver, domingo. Ay, Dios mío. Ay, no se acuerda. No, hace como 2 domingos, 3, yo lo cogí libre. ¿El que cogiste libre? O sea, lo cogí para descansar, para ¿Un dormir. domingo? O sea, yo estoy hablando de vacaciones, no un día libre. Bueno. Vacaciones de irte 15 días. No, eso no. ¿Tú te has hecho rica con este trabajo? No, en verdad no, es una crítica a mi familia. ¿Eh? No, mi familia critica mucho esa parte, porque me preparé mucho y no... Sí, porque hay un tema. Son 2 preguntas, pero esa es importante. Dice, cónchale, tanta beca y tanto esfuerzo que tú pudieras estar en una posición económica. Sí. Y no tiene nada de malo cobrar por un trabajo que ustedes hacen y al que le dedican 24/7, porque ustedes tienen que vivir también. Nosotros tenemos salarios. Pero no hacerse millonario, porque es que ese tipo de trabajo tienes ese inconveniente, que tú no te puedes hacer millonario. ¿Lo cambiarías por eso? No, a mí me gusta mucho lo que yo hago, si tú supieras. ¿No te ves haciendo otra cosa que te lleve a una posición económica mejor? No pudiera decirle, porque no leo el futuro, pero hasta ahora no. Hasta ahora no. ¿Y no pudieras hacerlo en paralelo? No se puede. Porque tú te involucras. Sí, no se puede. Ok. Para hacerlo bien no se puede. Decía yo, tú has estado en tantos lugares de este país a lo largo de tantos años. ¿Has visto una mejoría en la calidad de vida del dominicano o tú crees que el dominicano cada vez es más pobre? Porque dicen y decimos con propiedad que esto es un país muy rico. Cuando tú ves la cantidad de dinero que se roban, se roban los corruptos, tú dices, es un país muy rico, pero muy mal administrado. No te sorprenden, ¿verdad? Exacto. ¿Has visto un deterioro en la vida de la gente o tú más o menos ves lo mismo, la misma miseria en los mismos lugares? ¿No has visto mejorías? Yo he visto lo mismo. Lo que pasa es que para uno comparar mejoría, uno tiene que ir a los mismos sectores y tal vez ver más casas, pero uno realmente ve. Como uno trabaja de uno en uno, familia en familia, yo sigo viendo la misma miseria. La misma miseria. Como que no se acaba, como que tú sacas agua y vuelve y entra agua, sacas agua y vuelve y entra agua, sacas agua y vuelve y entra. Sí. Así como dijimos que era solidario, es agradecido el dominicano, porque a veces dice, pudo haber sido mejor, pude haber tenido una casa más bonita, pudieron haberme dado más, ayudado más. ¿Es agradecido? Mira, realmente, o sea, todo depende obviamente de la familia, pero en general sí. Hay casos, obviamente, en donde, por ejemplo, el ancianito tiene demencia o algo que se entiende que no va a ser agradecido. Claro. A nosotros, por ejemplo, nos pasó que en San Juan, hace 2 días, una entrega, el señor, cuando le entregamos la casa, él no creía que era de él. No, él no creía. Mira, Vanessa, de verdad, él estaba incluso tan molesto. No, porque me trajeron, me quieren hacer una broma. Y nosotros 2, esa casa es suya. Esa casa es suya, estaba como en shock. Pero en general sí, son agradecidos. Situaciones más bonitas que recuerdes, más alegres, más emotivas, pero de esa emoción que te hace llorar de alegría. Mira, a mí me gustó mucho el de Doña Numa, que fue una señora que conocimos en pandemia. Porque cuando estábamos dando alimentos, ella nos dio, no tengo nada que darle, tengo estos huevos, y nos dio estos huevos. Y cuando nosotros vimos la casa, la señora es muy agradecida, hasta nos invitó a comer y de todo. De todo. Pandemia. Trabajaste más que todo el mundo. Sí. Bueno, no diría que todo el mundo, porque mucha gente trabajaba, los médicos trabajaron mucho también. Bueno, paralelo con los médicos. Pero hubo fundaciones, bueno, en mi equipo nosotros salimos afuera. Tú has recibido muchos reconocimientos por parte de la sociedad. Algunos vienen con efectivo, otros no. Ese dinero en efectivo, cuando tú lo recibes, ¿qué tú haces con él? Para el equipo, para mantener nuestras operaciones. Porque nosotros no tomamos de los casos, sino que con eso nos vamos manteniendo. Diferentes premios y fondos que aplicamos.
Ok. Yo te quiero hacer una pregunta que podría... Mira, ese fue el premio de la juventud, ¿verdad? Sí. ¿Ahí hubo metálico o no? No, pero como le digo siempre a la gente, no tienes dinero, no tienes dinero. Dios mío, todo el mundo pregunta lo mismo. No, pero no todo el dinero, es un reconocimiento y más que el presidente. Exacto, el presidente, que le reconozca, uno se siente bien. Hablando de eso, recordamos un momento muy difícil. Antes de terminar, vamos a terminar por esta onda. Un momento muy difícil para ti. Yo nunca te había visto llorando y no me olvido ese día, esa llamada hecha un mar de lágrimas, con jipíos, como decimos los dominicanos. Sí. ¿Qué tú crees que pudo haber sido diferente cuando te dieron un jaloncito de oreja por parte de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, el Ministerio? ¿Quién más estuvo envuelto en ese jalón de orejas? Dios mío, CONANI. Bueno, el CONANI, exacto. Donde todos sacamos la cara por ti. Yo creo que es un momento que debiste haberte sentido bien por otro lado, porque todo el mundo te apoyó. ¿Qué pudo haberse hecho distinto? Mira, a mí da miedo hablar de eso, pero... no tengas miedo. Pero tal vez no hacerlo público. Porque yo misma, o sea, nosotros mismos no nos conocíamos como quiénes eran detrás y uno se sentía como bien y después ahí eso cambió y yo creo que el hecho de hacerlo público, porque entonces uno tiene, cuando algo se hace público está el lado bueno de que mucha gente lo apoyó, pero también mucha gente que empieza a criticar todo. ¿Quién fue que lo hizo público? No, nadie sabe. Yo sí sé que yo no fui. Ustedes porque yo me enteré a los 2 minutos y recibí su llamada. O sea, bueno, fue un caso precisamente de una niña que había sido abusada, pero la intención de ellos nunca fue hacerle daño a la niña. Por desconocimiento quizás hicieron algo, pero luego lo corrigieron. Un jaloncito de oreja, una llamada de atención, hubiera sido suficiente. Se montó un espectáculo. Con una semana, una persona que lo único que ha hecho es hacer bien. Ya lo dijimos en ese momento, lo repetimos en este, que pudo haber sido diferente y que ojalá que no vuelvan a pasar cosas como esta con la gente que realmente ayuda. De la gente pobre, de la gente más pobre entre los pobres, ¿qué es lo que tú has aprendido? Bueno, a ser muy agradecida, porque a veces la salud es muy importante y la damos mucho por hecho. Y con los casos que hemos tenido, como que ser agradecido, porque de verdad la salud no hay nada que la compre. Y eso, agradecido por la familia, por todo lo que tenemos. Siento que nos quejamos mucho. Yo misma me quejo a veces mucho también, a pesar de que hago lo que hago. Y nada, ser más agradecido. Y de la gente rica, poderosa, que colabora a veces sin dar su nombre. De ellos, que como le decía ahorita, que yo siento que hay muchas más personas buenas que malas. Lo que pasa es que lo malo hace mucho más ruido. Y que hay veces que nosotros estamos comparando como un gran milagro. Y todo el mundo hace como que pequeños milagritos que nos ayudan como que a lograr el objetivo común. Así como yo lo veo. Es un momento muy especial. Porque tú eres una joven que todo el mundo quiere en este país. Y que todo el mundo sabe que es una joven de buen corazón. Hacía mucho tiempo que tú querías tener un bebé. Tú estás embarazada. Sí. ¿Tú estás embarazada de cuántos meses? 7. ¿Cuántos? 7. 7 meses. Tan delgadita, Yo me di cuenta inmediatamente, porque lograbas engañarme antes, pero ya no pudiste. Me habías llamado, querías hablar conmigo. Sí. Hoy me enteré. Y mami, te vas a enterar tú también, mami. Sí. Hay una situación y yo quiero aprovechar este programa para pedir, no por una causa junto con Yompéame, sino que la causa en este caso es Catherine y su bebé. Y pedir no dinero, sino pedir oración. Amén. ¿Qué le pasa a tu bebé? Sí, tiene un tema en el riñón. Viene con un problemita de riñón. Pero cuando nazca... Se tienen que hacer los estudios bien para determinar bien esa parte. Dios es muy generoso. Amén. Y a los que obran bien, nunca les falla. Amén. Entonces vamos a pedir oraciones para el bebé de Catherine. ¿Cómo es, varón o hembra? Varón. Es un varoncito. ¿Y cómo se va a llamar? David. David.
Qué nombre tan hermoso. Y David va a nacer, señores, bien, y si nace con alguna dificultad, va a poder ser intervenido. Porque tú mereces todo, Catherine. Dios te bendiga. Tú mereces que tu bebé esté bien. Amén. Y señores, vamos a orar por ella. Nosotros vamos a seguir con ella en un momentito con nuestra causa de este mes. Dios bendiga a David. ¡Qué alegría! Yo quiero celebrar, a mí no me importa. Yo quiero celebrar, porque yo tenía mucho tiempo deseando que viniera el bebé. Y viene David, no importa cómo venga, eso se va a resolver. Gracias. Felicidades a Muchas ti y a tu gracias. pareja. Gracias. Enhorabuena, vas a ser una mamá extraordinaria. Gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos nuestra causa de este mes concluye. Ustedes recuerdan a Nani y a su nietecita Nashla. Aquí están con nosotros. Ya volvemos.